Hillary Clinton no será la primera mujer en ser presidenta de los Estados Unidos. Ese país prefirió el salto a lo desconocido que significa la presidencia de Donald Trump antes que permitir que una mujer llegara a la Casa Blanca. Pareciera que las encuestas se volvieron a equivocar, pero no lo hicieron tanto como parece porque finalmente en el voto popular Hillary le ganó a Trump por más de 300,000 votos, pero perdió la presidencia en el colegio electoral al no imponerse en ninguno de los estados cambiantes, sobre todo en Pensilvania, Michigan y Florida, que fueron los que terminaron definiendo la elección. Si algo puso de manifiesto esta elección es que más allá de razas, de género o de credos, Estados Unidos es por lo menos dos naciones completamente diferentes, una progresista y de avanzada y la otra totalmente conservadora. Del impacto y repercusión del triunfo de Trump en el futuro inmediato del mundo y de México, hablaremos esta noche. Quédese conmigo. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da mucho gusto recibir esta noche a Eric Martin, él es corresponsal de Bloomberg News en México. Eric, qué bueno que estás conmigo esta noche. Gracias por invitarme. Eric, esta semana pues recibimos una noticia. Esta elección como nunca despertó el interés a nivel mundial. Ciertamente las expresiones del candidato Trump en su momento hacia los mexicanos fue algo que provocó una gran indignación. Nos sentimos profundamente ofendidos por lo que dijo de todos los mexicanos. Y bueno, según se manifestaba en las encuestas, que Hillary llegó a estar incluso un punto diferencial de Donald Trump y ya al final se hablaba de 4 puntos. Yo creo que preguntarnos por qué perdió Hillary es algo definitivamente interesantísimo, porque ciertamente desde mi personal punto de vista considero que todo lo que se dio a conocer del FBI, sobre todo 11 días previos al día de la elección, fue algo que le pegó durísimo. Por otra parte, Obamacare es algo que a los norteamericanos les molesta mucho porque lo que se está pagando de Obamacare es una cantidad importante de dinero, además con algo adicional, que si no se paga estas cantidades, IRS, que es el equivalente a Hacienda, llega e inmediatamente pues se ve encima de los bienes de las personas, de sus propiedades, de sus casas, de sus autos, de cualquier cosa que les pertenece. Es decir, el hecho de que se haya ganado no solo la presidencia por parte de los republicanos, sino también el Senado y la Cámara de Diputados, es un mensaje clarísimo en contra de Obama repito, desde mi particular punto de vista, ¿no? Es un rechazo brutal hacia las políticas que han habido por parte del presidente Obama, porque si bien efectivamente el presidente Obama es un hombre querido, respetado en el resto del mundo, se le dio incluso el Premio Nobel de la Paz, hay muchos sectores en los Estados Unidos que no lo quieren. Y bueno, pues ahí estuvo claramente la manifestación desde el momento en que votaron en contra de todo lo que suene a demócrata. Sí, como bien dices, Lolita, hay una vista de esta elección, una explicación de dos naciones dentro de los Estados Unidos. Hay una nación de la gente urbano, élite, educado, quienes se graduaron de la universidad y en términos generales, socioeconómicamente, con más recursos. Claro. Y hay una otra nación rural, por su mayoría blanco, que siente que ya no reconocen a su país. Eso es. Y esta es una dinámica que se manifestó mucho en esta elección debido a las encuestas de salida que ya tenemos desde el día de martes. Y fue algo que no reflejó
las encuestas previas, que no anticipó la mayoría de los periodistas y que sorprendió hasta el equipo de campaña de Hillary Clinton, ¿no? Claro, De que subcalcularon esta dinámica, el desencanto de la gente y el rechazo del partes del el centro del país, de esta élite de ambos costas y este élite con la educación y quien ha beneficiado mucho tal vez desde el 2009 y el crisis. Esta otra parte que no ha beneficiado y no ha aprovechado en la misma manera de esta dinámica de repunte económica. sí, sin lugar a dudas. Ahora bien, ya hemos visto a lo largo de estos días todas las manifestaciones en contra del resultado de la elección en distintos puntos de los Estados Unidos. Y bueno, tenemos un dato aquí muy interesante, ¿no? La nación, sin lugar a dudas, eligió a Hillary, es decir, el voto popular le dio más a Hillary que a Donald Trump. Sin embargo, el sistema fue quien eligió a Trump. Hillary tuvo 59.236.903 votos. Trump tuvo 59.085.187 votos. Y sin embargo, bueno, en el colegio electoral, pues él tuvo mayoría por encima de Hillary. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque aquí la gran pregunta es lo siguiente. Si bien ganó Trump en el colegio electoral, estará obligado de manera necesaria a escuchar a la otra mitad de los electores que no votaron por él y que ciertamente están en contra de las medidas o de los anuncios o de las proyecciones que dio a conocer a través de los medios de comunicación. ¿Cómo poder buscar un equilibrio entre su postura, digamos, ultra de repente, ¿no? En contra de los mexicanos, en contra de los musulmanes, etcétera, etcétera, para que haya un real beneficio para los norteamericanos, empezando por ahí, porque cabe recordar que Estados Unidos pues tiene mexicanos y tiene musulmanes y tiene, vamos, fue fundada por gente de todas partes del mundo. Entonces, ya en este momento, imagínate, tenemos noticias de que hay gays que han sido profundamente lastimados, que hay musulmanes que también han sido lastimados, mexicanos que han sido ofendidos y corridos. Es decir, ¿cómo va a parar este tipo de acciones de odio cuando fue el primero en propiciarlo? Sí, como dices, Estados Unidos es un país muy diverso. Claro. Y que el presidente electo Trump en su discurso la noche del martes Sí, sí. habló de que quiere ser el presidente para todos los estadounidenses. ¿Pero cómo? Y fue un mensaje de que el mismo presidente Obama y Hillary Clinton han aceptado y han apoyado y han agradecido Sí. que empieza su discurso como el próximo presidente con este mensaje. Bueno, sí, de hecho lo que dijo él en el "¿Qué hubo? ¿Cómo estás?", como decimos aquí en México, fue: acabo de hablar por teléfono con la secretaria Clinton. Así fue como comenzó justamente su discurso, en donde agradeció y reconoció todo el esfuerzo y el trabajo que había hecho la señora Clinton a lo largo de todos estos años de servicio en el gobierno de los Estados Unidos. Escuchamos un discurso conciliador, un discurso hasta humilde, diría yo, que nada tiene que ver con la actitud del candidato beligerante que habíamos estado viendo pues desde hace casi 2 años. Sí, claro. Y la gente estadounidense van a estar vigilando sus acciones, no solo las palabras, ¿no? Porque lo que hemos visto en esta primera noche y hoy con el presidente Obama agradeciéndolo para su mandato y Sí. su gestión fue, como dices, muy humilde, ¿no? Sí. Y Hillary Clinton mencionó que él merece una oportunidad sí. para cumplir con su discurso de la noche del martes. Pero también ha provocado mucho desencanto
en la mitad de la población que salió para votar. Ese es el Y punto. tal vez el miedo más grande de una población perdedor en una elección en toda la historia de los Estados Unidos. Es Claro. tal vez la campaña más peleada y más fea que Sin hemos duda. visto. Sí, sí. Entonces tenemos que ver y seguir muy de cercano cómo desarrolla su mandato, cómo se comporta durante la transición y ver si puede cumplir, si puede unir al país y especialmente partes y grupos del electorado quienes rechazaron a su mensaje. Y Imagínate tú, están incluso mencionando que Joe Arpaio puede ser uno de los que forme parte de su gabinete. ¡Qué miedo! O sea, si alguien es verdaderamente racista, a más no poder es él. No, claro, y este va a ser lo que sigue y lo que fija a la gente, es qué hace en sus primeras acciones. Por ejemplo, había mucha crítica hoy de que no llevó en su aeronave para Washington la prensa y Mira, el fuente de la prensa, que es normalmente viaja con un presidente. sin duda. Entonces, la prensa, hasta la prensa estadounidense, está muy crítica de su primer comportamiento como presidente electo. Y van a todos los lados y los grupos quienes opusieron a él, van a seguir sus acciones y van a vigilar para ver que sí cumpla con las promesas que está haciendo para ser un esfuerzo unificador. Cabe recordar que Donald Trump en los últimos días se dedicó a criticar de manera clara y contundente a todos los medios de comunicación. Era verdaderamente tiro de piedra, ¿no? Cada vez que hablaba sacaba a relucir y decía que todos los medios de comunicación éramos unos corruptos. ¿Qué va a pasar ahora en la relación entre los medios de comunicación, esa libertad de prensa de la que tanto ha disfrutado los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos? Sí, va a ser muy interesante porque aun que ha hecho estos tipos de comentarios y que ha rechazado y reflejado su crítica y su rechazo para algunos reporteros en particular y para la prensa en general, y ha dicho que quiere abrir las leyes para perseguir o para demandar a la prensa y a los Imagínate. diarios, pero también ha tomado muchas preguntas durante sus conferencias de prensa. Es muy espontáneo cuando habla en público. ¿Recuerdas que cuando vino a México en agosto ¿Cómo no? hizo la conferencia de prensa con el presidente Peña Nieto, pero también al final que tomó preguntas de manera muy espontánea? Sí, sí. Entonces va a ser algo que vemos desempeñándose y a ver cómo va, ¿no? Porque nunca ha tenido Estados Unidos un presidente con nada de experiencia. Con cero experiencia en el Cero gobierno. experiencia en la vida electoral y como servidor público, Claro. y que no solo un hombre de negocios. Entonces, para todos va a ser un gran ajuste y algo que casi nadie sabe qué esperar de él en su discurso, ni siquiera en sus planes y su programa de gobierno, porque sus representantes han dicho que va a ser un presidente muy diferente que su candidatura. Y tenemos que ver entonces hasta qué punto era él muy serio y muy implícito, muy literal en su discurso, ¿no? En el plan del muro, en el plan para expulsar a los inmigrantes, Exactamente. para tirar todo del Obamacare. Entonces tenemos que ver hasta qué punto cumple con las promesas que hizo en la campaña. Sí, la verdad es que va a ser una situación, como bien lo mencionas, interesante, pero que nos tiene a todos realmente preocupados. Yo espero de corazón y de verdad, son nuestros vecinos, o sea, tenemos muchos paisanos viviendo en los Estados Unidos. ¿Qué puedo yo desear? Lo mejor del mundo, porque si Trump hace las cosas bien, les va a ir bien a ellos.
y también nos va a ir bien a nosotros, porque querramos verlo o no, hay una interacción entre ambos países. Y ya hemos sentido el primer efecto, pues con la caída del peso. Entonces, esperemos de verdad que todo salga muy bien y que Donald Trump sea un excelente presidente de los Estados Unidos para que a todos les vaya bien, de verdad. Y bueno, desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una mujer en la historia. Samira Belil fue una conocida feminista francesa, activista y de las jóvenes, quien nació el 24 de noviembre de 1972. Belil se volvió famosa con la publicación de su autobiografía titulada En el infierno, en las violaciones rotativas, la vida de Samira Belil, del 2002. El libro discute la violencia que ella y otras quinceañeras sufrieron en la predominantemente área de musulmanes en París y que fueron cometidas por conocidas pandillas y luego abandonadas por familia y amigos. La primera vez que fue violada tenía 14 años de edad. Los violadores eran miembros de una pandilla de la que Samira conocía al líder. La pandilla la violó durante toda la noche y un mes más tarde el individuo que lideraba la pandilla repitió la hazaña. Bajó a Samira de un tren y frente a todos los pasajeros la violó una y otra vez, mientras que los pasajeros se hacían los desentendidos. Los amigos le platicaron que ellas habían sido violadas por la misma pandilla. Samira los reportó a la policía y el líder de la pandilla fue sentenciado a 8 años de prisión. Como era costumbre, los papás de Samira, avergonzados con su presencia, la corrieron de la casa. Después de varios años de terapia, decidió escribir su libro para mostrar a otras jóvenes que sí hay un camino para salir del trauma. Belil ayudó a un grupo juvenil de mujeres activistas llamado Ni putas ni sumisas, quienes llamaron la atención de la prensa europea al mostrar los trágicos eventos que le suceden a mujeres jóvenes en los barrios islámicos de Francia. Samira murió de cáncer estomacal en el 2004 a los 31 años de edad en París, no sin antes haber sido nombrada como Marianne, un significante símbolo republicano-demócrata y en contra de todas las formas de dictadura, y haber visto su retrato colgado frente a la Asamblea Nacional Francesa. Desde el 2002, una escuela en el pueblo de Lille Saint-Denis lleva su nombre. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Samira Belil. Eric, te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo esta noche. Muchas gracias, Lolita. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.